La Constitución de 1869, todo el mundo sabe que esa fue la Constitución en Camagüey, Guaymaro, de una república en armas. Esta es una Constitución provisional. Tiene que ser provisional porque esta es una república que se está formando en una batalla, está en un estado de emergencia, de apuros, de nerviosismos, y no habla mucho, no se va al detalle. Es una constitución de, yo diría que de derechos generales, algunos naturales, como el de la rebelión, ¿verdad? Y Francisco de Vitoria, en la escolástica española se habla de, y por eso hablo de Francisco de Vitoria, se habla del derecho a la rebelión. Es una tradición ya del pensamiento hispano, de que si hay un orden injusto, pues la gente tiene derecho a rebelarse, porque su derecho natural, original, antes de que se escriba, está siendo violado. Yo tengo la Constitución, es cortica, son 29 artículos, no debo, mejor dicho, leerlos todos. Son 9 artículos, 29 artículos, como 9. Eso sería una mini de bolsillo, ¿no? Como la que a los chavistas les gustaba usar, ya no tanto. Ahora la Constitución de Venezuela ha caído en manos de todos, ya no de los revolucionarios. La Constitución de Guaymaro de 1869. Para mí es muy importante porque, a pesar de que es breve, le da primera importancia en el artículo 28, yo lo he dicho varias veces, se le da total importancia al derecho natural del pueblo, al derecho inalienable de reunirse, expresarse, de asociarse pacíficamente con una razón política. La gente tiene derecho a reunirse. La asociación es un derecho, antes de que se escriba, se reconoce como un derecho natural. Literalmente dice, para no... A ver, el artículo 28, la Cámara no podrá atacar las libertades de culto, libertad religiosa, libertad de culto, no hay que ser ya católico, como recomienda la corona, ni de imprenta, o sea, libertad de imprenta, reunión pacífica, asociación, enseñanza y petición, ni derecho alguno, por si falta algo por mencionar, ni derecho alguno inalienable del pueblo. Son derechos inalienables, es decir, naturales. Antes de que se pueda escribir cualquier cosa sobre un derecho natural, ya este derecho existe, aunque no exista reflejado en el derecho positivo, aunque no esté escrito. Eso está claro. El artículo 28, a pesar de que es un estado de guerra, de emergencia, que es una constitución bastante escueta, que no habla de los derechos económicos. Por ejemplo, esta constitución no se refiere a la propiedad privada, algo tan serio para los liberales y para los amigos del capitalismo moderno. No se menciona la propiedad privada, se relega quizá para el futuro hablar de la economía. No se toca la economía, todos son derechos y deberes políticos. Y sin embargo, sí se menciona, a pesar de que no se menciona lo de la propiedad, se menciona el derecho de libertad de culto, de imprenta, de reunión pacífica, enseñanza, petición, y se dice que todos son derechos inalienables. Es interesante porque el artículo 22 es importante también. El Poder Judicial es independiente. Es independiente el Poder Judicial y su organización será objeto de una ley especial. Más adelante vendría la ley, porque la Constitución no pretende nunca en ninguna parte ir al detalle, ¿no? Eso son leyes posteriores. También dice, para ser elector se requieren las mismas condiciones que para ser elegido. Los habitantes, y esto es muy importante con relación a la esclavitud. Recuerden que todavía hay esclavos en Cuba hasta 1886. Y esto es en 1869. Claro, había una revolución liberal al mismo tiempo en España. Cuba y España era lo mismo prácticamente. Todos los habitantes de la república son enteramente libres. O sea, no hay esclavos, no hay espacios para la esclavitud. Ahora, con relación al voto, hay una cuestión pendiente, y es que todos son libres, o sea, blancos, negros, mestizos, y si queda algún indio por allí, es libre, ya, libre de hecho, o sea, es ciudadano. Y las mujeres, y el tema pendiente del voto, es otra cuestión que también deberíamos de considerar que quedó relegada. Supuestamente hasta 1940, hasta la Constitución del 40, donde ya, aunque antes se había hablado de eso, desde los años 30 se estaba hablando del derecho de la mujer, se hace ley en 1940, pero
y esto voy a confirmarlo al detalle para no traer nada aquí indefinido, que yo sepa, primero las mujeres, a pesar de que ya estaba en la Constitución del 40, primero las mujeres tuvieron derecho al voto municipal y legislativo, no para elegir al presidente. Pero tengo que verificar esto porque en la Constitución del 40 se da y en la práctica se da una situación diferente. Una cosa es lo que se escribe y otra cosa es la que se hace. Ya ustedes saben que hasta en la Constitución del 40 se define que el salario de un cubano mínimo serían unos $800 y pico actual. Imagínense ustedes, eso sería maravilloso. No hubiera ocurrido ninguna revolución, ninguna revuelta si todos los cubanos como mínimo hubieran ganado un salario de $800 actuales. En aquella época era mucho menos, pero ustedes saben que la moneda siempre pierde con el tiempo su valor. Siempre, siempre el papel moneda pierde su valor. Ahora, con relación a la Constitución del 69, la de Guaymaro, que para mí es fundamental porque respeta el derecho natural a pesar de que hay una rebelión, a pesar de que hay una emergencia. Y esto ya lo he dicho otras veces, en Cuba, que durante muchos años se nos ha dicho que hay una revolución permanente, lo cual no es cierto porque esa revolución se institucionalizó en el 76 y a partir de allí ya Fidel Castro ni siquiera podía improvisar tanto sin violar las propias leyes que se dieron los cubanos revolucionarios, porque había una vanguardia, ¿eh? No todo el pueblo participaba, al menos en la forma tradicional, que es la forma liberal, no. Ya a partir del 76 no hay una revolución, pero siempre se nos ha dicho que hay una revolución continua y que hay también un estado permanente de excepción, porque estamos en guerra, como cuando Guaymaro, en Guaymaro los mambises estaban en guerra realmente contra España, espadas, machetes, fusiles. Y la verdad es que desde 1959 en Cuba yo no he visto una gran batalla caliente, una guerra fría, sí, como parte del conflicto entre Moscú y Washington, pero no ha ocurrido esa batalla que justificaría un estado de emergencia tal y como nos presenta la legislación cubana, que prohíbe a la oposición un estatuto, un marco de ley legal para que los cubanos que no piensan igual que los del Partido Comunista pues tengan una participación en la política de su república. No existe eso, hay un estado de emergencia, de plaza sitiada, de embargo, bloqueo. Los Estados Unidos están amenazando la soberanía de Cuba, por tanto los disidentes opositores domésticos serían algo así como aliados del enemigo exterior y así, perfecto, ¿no? Tenían el enemigo exterior y el de adentro para justificar la falta de libertad política. Pero recordemos que en el artículo 28 de la Constitución de los mambises, de los que estaban alzados contra España para separarse, ni siquiera se toca ese derecho. Así que la revolución cubana no tiene pretextos, sobre todo porque no se ha declarado en emergencia. Que yo sepa, no hay una guerra declarada entre Estados Unidos y Cuba. Por lo tanto, Cuba, el gobierno cubano, mejor dicho, está obligado a devolver a los cubanos el derecho natural que ni siquiera la primera constitución en estado de emergencia se atrevió a tocar. Eso es un tema que yo quería hoy tocar. Hoy es viernes, hoy no es día de un monólogo largo, no voy a dar un monólogo ni a discutir filosóficamente esta constitución. Hay un dogma marxista que debe ser quitado porque estorba al pensamiento libre y a la discusión libre. Nosotros entre todos tratamos de acercarnos un poco a la verdad. No vamos a llegar ciertamente quizás nunca, porque como vivimos en sociedad y todo esto es artificial, pues es muy difícil distinguir lo que es natural y lo que es pues fabricado, una construcción. Incluso se llega a extremos de pensar que ni siquiera se puede definir quién es hembra o varón porque es una construcción. Así que las cosas son bastante confusas en el plano de lo que hemos hecho artificial, ¿no? Que es la sociedad. Pero como esto nos conviene estar asociados, nos conviene intercambiar servicios, intercambiar productos, recibir salarios, intercambiar pensamientos, nos conviene vivir de forma civilizada y darnos leyes, aunque sean artificiales, pues yo creo que hay que pensar en los derechos naturales y son aquellos que primeramente la religión otorgó a nuestra cultura judeo-cristiana y que posteriormente a la Revolución Francesa se secularizó y entonces de alguna forma se perdió la esencia primaria, que era que el hombre tiene derechos naturales, no porque venga de la selva, sino porque es un hijo de Dios, hecho a imagen de Dios, y como a Dios lo tenemos desde Aristóteles como el máximo bien y la máxima sabiduría y perfección, se supone que si somos hijos de Dios, si somos una copia, una imagen, un calco de Dios, pues algo de dignidad debemos tener, y ahí radica el derecho natural. La fuente es cristiana, judeo-cristiana, mejor dicho, de la Edad Media,
y aunque se secularizó, pues todavía está vigente porque tiene algo de idealismo y es la porción que yo considero que es útil a los derechos humanos, para poder convivir y no maltratarnos, aunque unos tengan más poder que otros.